Ahora vamos a diferenciar lo que serían las funciones de perseguir, juzgar y penar al delito. Cuando hablamos de persecución, estamos hablando de la facultad que tiene el Ministerio Público Fiscal. Más que facultad, en realidad sería una obligación. Y la justificación a que sea el Ministerio quien se encarga de acusar es la Constitución Nacional en su artículo 120, y también tenemos normas de carácter provincial como la Constitución de Córdoba en el artículo 171 a 173. Es por esto que el Ministerio Público Fiscal ha sido instituido para que sea él quien promueva la actuación de la justicia, para también así ejercitar lo que sería la acción penal pública. Por otro lado, cuando hablamos de lo que sería juzgar y penar, acá por la Constitución Nacional en su artículo 18, exige que para poder atribuir una pena a un delito, primero sea juzgado esto por un juez imparcial. Entonces acá estamos hablando del poder judicial, que es el único que puede juzgar y penar. Y la justificación a que sean los jueces quienes hacen esto es que el juez se supone que es imparcial y que por lo tanto vamos a tener igualdad entre el acusador y el acusado. Hablemos ahora de la actividad acusatoria oficial. Es oficial porque es la que estamos hablando de cuando le corresponde al Estado, que es al Ministerio Público Fiscal, ya que también tenemos la actividad acusatoria particular, que es más secundaria, digamos. Pero dentro de la actividad acusatoria oficial nos referimos a todos los actos que se realizan para poder acusar a una persona de haber cometido un delito, así también como la recolección de toda la prueba necesaria para que el juez pueda decidir de manera efectiva sobre si corresponde o no dicha acusación. Los alcances son que estamos hablando de un deber, ya que acusar es un deber que tiene el Estado y su principal responsable es el Ministerio Público Fiscal. También tenemos que decir que hay formas y límites para la intervención de particulares, porque si bien principalmente le corresponde al Ministerio Público Fiscal, también puede pasar que intervengan particulares a la hora de acusar, y cuando esto sea así, los particulares van a participar ya sea de manera subsidiaria, es decir, si no lo hace el Ministerio Público, conjunta, cuando lo realizan los dos al mismo tiempo, y en algunos casos más excepcionales de manera autónoma. Pero en este último supuesto solo sería cuando el Ministerio Público ya sea que no intervenga, quizás porque es una acción privada, o que el Ministerio haya concluido en sentido desincriminador y al particular esto no le parezca, entonces decida llevar él adelante lo que sería la acusación. Hablemos ahora de la acción dependiente de instancia privada. En este supuesto, como la acción depende de instancia privada, lo que significa es que en principio el ofendido lo que tiene que hacer es una denuncia formal frente a la autoridad para que ésta pueda actuar, ya que si el ofendido no lo hace, no corresponde que actúe por sí sola, o sea, no actúa de oficio el ministerio en estos casos. Y también podemos hablar de la figura del querellante particular. El querellante particular es el ofendido por un delito de acción pública. Siempre también pueden ser los representantes también en el caso de que no proceda el ofendido. En estos supuestos, en el del querellante particular, estos pueden intervenir siempre y cuando y sin perjuicio de la acción civil resarcitoria. El querellante particular es la figura del ofendido que en un delito de acción pública decide intervenir, o sea que esto es opcional, ya que lo hace porque quiere el ofendido, como querellante particular. Los alcances que tiene esto lo vamos a ver más adelante, pero en sí lo importante es que es una figura facultativa que puede adoptar el ofendido por un delito de acción pública. Ahora pasemos a la jurisdicción penal. ¿Qué es la jurisdicción penal? Es el poder que tiene un tribunal de conocer a través de un proceso de la existencia de un hecho delictivo en particular y de decidir la responsabilidad penal de cada uno de los partícipes, fundándose obviamente en los hechos y el derecho que corresponda al caso. Cuando hablamos de jurisdicción penal federal, tenemos que diferenciar lo que sería la federal de la jurisdicción común. Y la federal es de excepción y va a proceder en razón ya sea del lugar, también podría ser de la materia o por los sujetos.
Cuando hablamos de por la materia es cuando esté en juego la soberanía o intereses que son nacionales, y cuando hablamos de los sujetos es por la calidad que reviste el sujeto activo o pasivo. Por ejemplo, si estuviésemos frente a funcionarios, diplomáticos o representantes de estados extranjeros. Por otro lado, cuando hablamos de competencia penal, acá estamos hablando del poder deber que tiene un juez en específico de ejercer su jurisdicción. Es decir, cuando hablamos de jurisdicción, estamos hablando de competencia en sentido genérico, y cuando hablamos de competencia en específico es la jurisdicción que tiene un juez en un lugar particular. Por otro lado, tenemos que decir que las clases de competencia que tenemos son material, territorial, por conexión y funcional, que básicamente material es a qué juez le corresponde según la materia. Por ejemplo, si son delitos culposos, está el juez correccional. Si la pena no supera los 3 años, es juez correccional. Y si la pena sí supera los 3 años de reclusión o prisión, estamos hablando de la Cámara en lo criminal. Por otro lado, la competencia territorial, por ejemplo, el tribunal donde se cometió el hecho es el que es competente, y si en caso de que fue tentativo, o sea que no llegó a cometerse, va a ser competente el juez del último acto de ejecución del lugar, digamos, y en caso de que el delito sea continuado o permanente, será donde comenzó a ejecutarse, y si fuera desconocido el lugar, entonces el juez que estaba empezando la investigación va a ser el que sea competente. En caso de competencia por conexión, acá estamos hablando de conexión objetiva o subjetiva. Objetiva, si los delitos se cometieron en el mismo lugar por varias personas, o en distintos lugares y en distintos momentos, pero por gente que se había puesto de acuerdo, o cuando son hechos distintos pero uno fue para asegurar el otro, o para asegurar la comisión, o para asegurar posteriormente la impunidad del mismo, es decir, por la conexión, podríamos decir. Todo esto fueron supuestos de conexión objetiva. Pero también tenemos la conexión subjetiva, que es otro supuesto, y es cuando a una misma persona se le imputan varios delitos. En estos casos de conexión tenemos una acumulación de procesos y va a ser competente el juez del delito más grave, y en el caso de que tenga la misma pena será el del delito que se cometió primero, y en el caso de que sean al mismo tiempo e igual de graves, entonces será el que designe el tribunal. El que designe el tribunal jerárquicamente superior. Finalmente, otro caso de competencia es también la funcional, y la funcional es la competencia que se va a dar según la fase en la que esté atravesando el proceso. Y pasando ahora a lo que sería conflictos de competencia, es cuando dos tribunales se declaran competentes o incompetentes, o sea que hay una contradicción ahí, y esto se puede plantear ya sea por el Ministerio Público o por las partes, y ya sea por vía inhibitoria o por vía declinatoria. Inhibitoria, cuando vas al tribunal que crees que es competente a decirle que se aboque, y declinatoria, cuando vas al tribunal que se cree competente a decirle que no lo es, básicamente. Y finalmente, para terminar esta unidad, también quiero decir que cuando estamos ante incompetencia material, este es el único supuesto que puede ser declarada aún de oficio y en cualquier estado del proceso, cuando la incompetencia es material. Y a su vez, los efectos son que las actuaciones van a ser absolutamente nulas, todos los actos, salvo los actos que sean considerados irrepetibles. Se terminó la unidad. Ahora voy a empezar con la unidad 2, y dentro del primer tema que tenemos es el principio de legalidad procesal. Aparentemente, y a pesar de que el nombre no es muy sugerente del concepto, podríamos decir que la legalidad procesal dentro del derecho procesal penal es la obligación, digamos, que tiene el Estado de, a través de sus órganos predispuestos, que generalmente es el Ministerio Público Fiscal, de que frente a un hecho delictivo comience a investigarlo. O sea, eso es la legalidad procesal, que si hay un delito, el Estado lo investiga. Y esto tiene su fundamento, por ejemplo, en el artículo 71 del Código Penal, que dice que deben iniciarse de oficio todas las acciones penales. Pero esto tiene excepción,
que son las acciones dependientes de instancia privada, que son aquellas que, si bien son públicas, requieren que el ofendido incite a que se comience con la investigación. Y también la segunda excepción son las acciones privadas, que ya veremos más adelante. Ahora, pasando al principio de oportunidad, es una especie así de respuesta o excepción al principio de legalidad procesal, que implica la posibilidad de iniciar o no, o así también como de si ya inició, hacerla cesar, a la persecución penal. Como podemos ver, si bien el principio de legalidad dice que el Estado, a través de sus órganos predispuestos, debe investigar un delito, tenemos el principio de oportunidad, que tiene ciertos supuestos que funcionan como una excepción, donde el Estado puede o no, por razones de oportunidad, investigar el delito. Los motivos, digamos, que pueden dar lugar al principio de oportunidad van a variar según las causas de procedencia y también en los alcances, digamos, que puede llegar a tener la investigación penal. ¿Cuáles son los criterios de aplicación? Los criterios de aplicación son básicamente priorizar otras soluciones sobre la aplicación de la pena. Por ejemplo, que frente a un delito se priorice el bien de la familia, y aplicar la pena implicaría vulnerar lo que sería la institución familiar. Entonces, por eso, en ese caso, por ejemplo, podríamos decir que el Estado no va a perseguir la pena. Tenemos diversos casos vigentes. A modo de ejemplo, voy a nombrar la inmunidad de opinión. También los delitos de instancia privada son otro supuesto donde claramente el Código Penal decide no perseguirlos de oficio. Y también, por ejemplo, los casos de prescripción, donde el delito ya no puede ser perseguido en razón de que ha pasado demasiado tiempo y la ley prioriza el paso del tiempo por sobre el acto que se había cometido. Pasando ahora a otro punto dentro de esta unidad, tenemos la verdad sobre la acusación. Acá, a diferencia de en el Código Civil o en el proceso civil, lo que tenemos es que se procura llegar a la verdad real. ¿Y cuál es la verdad real? Es aquella que se da cuando tenemos una cosa que se adecúa a lo que esa cosa verdaderamente es. O sea, cuando es realmente la verdad. Es muy difícil de decir, pero en el proceso civil tenemos una verdad formal y acá la verdad es real, o sea, la que se corresponde con la realidad, básicamente. ¿Cuáles son las dificultades que tenemos igual frente a esta verdad real? Bueno, principalmente que a veces se subordina la verdad a ciertos valores, como son la dignidad del imputado, o sea que hay una barrera ahí que el procedimiento no puede pasar por arriba. También los límites probatorios, porque los medios de pruebas pueden ser muy idóneos y todo lo que quieran, pero realmente no siempre se puede acceder a toda la verdad a través de los medios probatorios que tenemos. Y finalmente a dificultades prácticas que se dan en la cotidianidad, como podría ser el paso del tiempo, que hace más difícil la obtención de la prueba, y supuestos similares. ¿Quién es el responsable de obtener la prueba? Claramente el Ministerio Público Fiscal, que es el encargado de acusar y probar en principio, porque es el titular de la acción. ¿Y cuáles son los métodos para averiguar la verdad? En el procedimiento tenemos los medios de pruebas, o el medio de prueba idóneo, el cual siempre debe ser considerado bajo el criterio de la sana crítica racional. Y también tenemos que tener en cuenta que tanto el sujeto que acusa como el sujeto que se defiende, es decir, el Ministerio Público Fiscal como el acusado, están en igualdades de condiciones tanto de probar como de negar las acusaciones que tienen lugar en el procedimiento. Pasando ahora a la bolilla 3, voy a empezar con las garantías en el proceso penal. ¿Qué significa una garantía en un proceso penal? Básicamente son las garantías que le aseguran a cualquier persona que intervenga en el proceso de que va a poder defender sus derechos y reclamar la reparación de los mismos cuando el derecho sea vulnerado. A su vez, las garantías en el proceso penal también implican que nadie pueda ser sometido a una pena arbitraria. Así que como garantía son dos aspectos, podríamos decir. Uno, la defensa y reparación de un derecho,
y otro que nadie sea sometido a una pena arbitraria. En el artículo 1, las garantías constitucionales, que dice que nadie puede ser penado sino en virtud de un proceso previo, ni juzgado por jueces instituidos luego de la ley del hecho, ni comisiones especiales, ni tampoco puede ser considerado culpable quien no tenga una sentencia firme que lo declare como tal. Tampoco se puede perseguir penalmente a la misma persona por el mismo hecho 2 veces. El alcance de esto es que, entre otras cosas, por ejemplo, cualquier persona tiene acceso a una defensa técnica eficaz a los fines de poder defender su derecho, ya que el Estado, en caso de pobreza, te asigna un abogado para que puedas defenderte de manera competente. Pasando ahora a la reserva de la intimidad. Básicamente, la reserva de la intimidad en el proceso penal implica que se protege básicamente a todo aspecto de la vida privada del individuo de la intrusión de los demás, es decir, el ámbito privado del individuo queda afuera. Esto se proyecta en su pudor, o sea, a su intimidad corporal, se le protege la intimidad corporal, también a su domicilio, que no puede ser allanado si no es por una orden fundada de un juez, y también a su correspondencia, ya que se protege todo lo que sería cualquier tipo de forma de comunicación interpersonal del acusado. También se proyecta, por ejemplo, a la vida familiar y al secreto profesional o secreto de Estado. Repasando, ¿qué es la reserva de la intimidad? Es que se protege la vida privada del individuo y tiene proyecciones como son la protección del pudor del acusado, de su domicilio, de su correspondencia o el secreto profesional. Pasando ahora al estado de inocencia, básicamente como el nombre sugiere, es que todo acusado es inocente mientras no se establezca legalmente que es culpable. Inocente hasta que se demuestre lo contrario en un proceso penal, claramente. Y cuando hablamos de la prueba de la culpabilidad, tenemos que recordar que el responsable de probar que alguien es culpable es el acusador, no los jueces y obviamente no el imputado. ¿Cuáles son las derivaciones del estado de inocencia? Bueno, en principio, por ejemplo, tenemos el indubio pro reo, es decir, que si hay duda, se está a favor del imputado, y esto es así porque, como habíamos dicho, se presume su inocencia. También tenemos medidas de coerción procesal, que implica que las medidas de coerción procesal simplemente pueden tener lugar, o sea, la privación de la libertad de manera excepcional. Una persona no puede ser privada de su libertad como si nada, sino que se exige que haya probabilidad de que sea culpable, así como que el mismo sea imprescindible para que no haya un abuso de la libertad de parte del mismo. Todo esto tiene una interpretación restrictiva. También tiene otras derivaciones como son el buen nombre y el honor, o sea que no se le afecta esto a la persona hasta que haya una sentencia. También tenemos que un juicio no puede durar más de 2 años, lo cual es de hecho prorrogable un año más, así que sería 3. Y también tenemos que está prohibido obligar a declarar y actuar contra sí mismo al imputado. Bueno, repasando, ¿cuáles son las derivaciones del estado de inocencia, de este estado que nos dice que cualquier persona es inocente hasta que en juicio se demuestre lo contrario? En caso de dudas está a favor del reo, que las medidas de coerción procesal son excepcionales y exigen cierto grado de probabilidad de la culpabilidad, así como un peligro de abuso de la libertad de parte del imputado. Se protege el buen nombre y el honor del mismo. Término máximo de duración de un proceso, 3 años. Y está prohibido obligar a una persona a que declare y actúe contra sí mismo porque se presume que es inocente. Pasando ahora a juez natural, lo que implica la garantía de juez natural es que nadie puede ser juzgado por tribunales creados ad hoc, es decir, que se crearon para eso, ni por ningún tipo de tribunal, digamos, que sea posterior a la comisión del hecho, sino que el tribunal tiene que estar de antes y ningún tipo de comisión especial ni nada por el estilo, sino lo que decía la ley antes de que se cometa el hecho. Frente a esto tenemos la Constitución Nacional en su artículo 18 que dice
que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales ni sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. También tenemos esta garantía en múltiples normas internacionales. ¿Cuáles son a su vez las derivaciones de esto del juez natural, de que nadie puede ser juzgado por un juez que no sea el anterior al momento del hecho? Las derivaciones son que el nombramiento de un juez se hace a partir de condiciones constitucionales y legales, es decir, que el juez fue asignado conforme a la ley. También que si estamos ante un tribunal que tiene cierta exigencia en la calidad de los jueces y en el número de los jueces, esto se tiene que respetar, tiene que ser tal cual como dice la ley. También tenemos que no existe delegación de ninguna facultad jurisdiccional, es decir, si le correspondía a un juez, este no puede designar a otro. Y que el juez que conoce el procedimiento penal es a su vez el juez que va a fallar, que va a resolver el conflicto, la acusación mejor dicho. Finalmente, podríamos decir también que la competencia siempre se va a dar conforme a la ley dictada antes del hecho de la causa. Repasamos rápidamente juez natural. ¿Qué es juez natural? Que tengamos un juez designado antes del momento del hecho conforme la ley diga y nada de jueces especiales ni comisiones especiales. A su vez que el juez sea de la calidad y sea nombrado de la manera que la ley decía, que el juez no se delegue en otra persona, que el juez sea el que condena al mismo que haya conocido el procedimiento y que todo sea básicamente conforme a la ley de antes del momento del hecho. Pasamos ahora a la imparcialidad del tribunal. Básicamente, ¿qué decimos cuando decimos que un tribunal es imparcial? Que el mismo no es parte, sino que es un tercero desinteresado, que le da igual, digamos, que a la persona se la condene o no y que va a conocer de manera objetiva el proceso. Básicamente, cuando hablamos de imparcialidad, nos referimos a dos tipos de imparcialidad o dos aspectos: la imparcialidad personal y funcional. Personal se refiere a que no hay amistad, enemistad ni nada entre el juez y las partes, y imparcialidad funcional se refiere a que quien persigue no es quien juzga, es decir, que tenemos al acusador, por lo general el Ministerio Fiscal, y por otro lado tenemos al acusado, quienes no son parte, obviamente, y el juez, que es ajeno a lo que sería el Ministerio Público Fiscal. Ahora vamos por la garantía de juicio previo, que básicamente, artículo 18, nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Pasemos ahora a non bis in idem, que básicamente implica que nadie puede ser perseguido, y obviamente si no se puede perseguir no se va a poder juzgar tampoco, penalmente más de una vez por el mismo hecho delictivo. ¿Por qué no se la puede penar a una persona dos veces por el mismo hecho? Bueno, primero que nada porque sería ilógico, pero entrando un poco más en un aspecto un poco más técnico, digamos que esto preserva la estabilidad del orden jurídico, porque se va a andar juzgando otra cosa, se va a decir otra ley, se le va a dar otra pena, y esto haría que el orden jurídico no sea muy estable, que digamos. También se deriva de la presunción de verdad de la cosa juzgada, o sea, si la sentencia penal se presume que es cosa juzgada y por lo tanto se presume que es verdad, entonces no tendría sentido que se juzgue nuevamente. Y finalmente por una cuestión de seguridad jurídica para quien ya fue juzgado, porque si no, cualquier persona que tenga una pena estaría todo el tiempo pendiente de que se le vuelva a abrir el juicio o que se lo vuelva a juzgar por lo mismo. Así que bueno, repaso rápido: non bis in idem, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho delictivo, es decir, que tiene que darse una triple identidad para que sea el mismo hecho delictivo. Estamos hablando de misma persona, mismo hecho fáctico, y que ambos sean de naturaleza penal, porque obviamente a veces hay hechos que tienen consecuencias civiles y penales. Que se lo juzgue en dos fueros distintos, no estamos hablando del mismo juicio, porque uno sería penal y el otro, por ejemplo, civil. Pasemos ahora al derecho de defensa, que básicamente implica el derecho de acceder a los tribunales para pedir que se proteja un derecho, así como también el argumentar y demostrar que lo que se reclama es falso. El derecho de defensa tiene, podríamos decir, es una garantía bilateral. Por un lado, el derecho de ir a unos tribunales a hacer valer un derecho, y por otro lado, para el contrario, demostrar que eso que se está diciendo es falso.
Cuando hablamos de la defensa del imputado, estamos hablando de que en juicio la defensa es inviolable. Esto implica que todo imputado tiene derecho a una defensa técnica, es decir, a que le represente un abogado por más de que no tenga dinero, ya que se lo asignaría el propio Estado. Y esto es así porque se requiere que haya una posibilidad de que a quien se le imputa algo pueda contradecir la imputación, así como ofrecer prueba y controlar la prueba que el acusador propone. Y sin una defensa técnica esto no sería posible de manera eficiente o de manera completa, ya que la persona no tiene por lo general conocimientos jurídicos. La defensa en juicio también implica una igualdad, porque implica que el imputado va a tener las mismas posibilidades que el acusador para influir en las decisiones del juez, ya que puede ofrecer prueba, alegar, básicamente tienen las mismas facultades, no más que contrarias, para él defenderse y el otro para acusar. Finalmente, también tenemos que distinguir defensa material de defensa técnica. Material es la que realiza el imputado realizando los actos y desenvolviéndose personalmente en el proceso penal, y técnica es la que realiza el abogado. Último repaso y cerramos esta unidad. La defensa del imputado, que implica, básicamente esta garantía implica que la defensa en juicio del imputado es inviolable, por lo tanto debe tener sí o sí un abogado, ya sea que se lo procure él o que se lo procure el Estado. Y esto es así para que él pueda contradecir la imputación que se le está imputando, ofrecer prueba y controlar la prueba ofrecida. También implica la igualdad entre el imputado y el acusador a la hora de influir en la decisión del juez. Y finalmente implica que va a poder realizar una defensa técnica y una defensa material. Técnica es la asesoría del abogado respecto a cómo debería defenderse, y material la que realiza el mismo imputado al desenvolverse personalmente en el proceso. Con eso cerramos esta unidad. Pasamos ahora a la unidad 4 y lo primero de lo que vamos a hablar es de el derecho procesal penal. El derecho procesal penal podríamos entenderlo como la rama del derecho cuyas normas regulan lo que serían los órganos públicos que se encargan de realizar la función judicial penal, o sea, los jueces penales, y también las normas que regulan el procedimiento necesario para que se aplique la ley penal al caso concreto, es decir, las normas que nos llevan a imponer y actuar una sanción. Repasando, ¿qué es el derecho procesal penal? Es la rama del derecho que regula al funcionamiento de los jueces como poder judicial penal del Estado, y también la que regula al procedimiento necesario para aplicar la ley penal al caso concreto mediante la imposición y actuación de una sanción o medida de seguridad. Eso se han resuelto. Repasamos. ¿Qué son actos? Son expresiones de voluntad concatenadas uno tras otro, en las cuales de la validez de uno depende la validez del que le sigue, porque justamente están encadenados y uno es en razón de otro. Y las etapas son investigación preparatoria, que la hace el Ministerio Público Fiscal para producir la acusación; el juicio, que busca una resolución imparcial, actuando la ley abstracta, pero en el caso concreto; la etapa recursiva, en caso de que haya habido algún tipo de injusticia; y finalmente la ejecución, que es asegurar el cumplimiento de una sentencia firme. Pasemos ahora a las sanciones procesales en lo penal. ¿Y qué son estas sanciones procesales? Bueno, básicamente son amenazas que la ley dispone en el caso de que alguno de los actos se realice en inobservancia de lo que dispone la ley penal. Entonces, por no cumplirse con alguna forma u otro requisito que exige la ley, tenemos estas, podríamos decir, sanciones, claramente. Las sanciones que podemos tener para estos actos que están viciados son la caducidad, la preclusión, la inadmisibilidad o la nulidad. Caducidad implica que se va a perder un derecho. Preclusión implica que no se puede realizar un acto porque este es incompatible con un acto que se realizó anteriormente. Inadmisible es que no se puede ingresar un acto porque no cumplió con alguna de las formalidades legales. Y finalmente, nulidad, que es que un acto que ingresó no va a producir efectos. Y en el caso de las nulidades, estas son evidentemente taxativas, al menos en nuestro código.
Volviendo a repasar, habíamos dicho que las sanciones procesales son amenazas que pueden llegar a tener un acto en el caso de que éste no cumpla con los requisitos legales. Y estas amenazas de qué es lo que puede pasar caducidad, que se pierda un derecho, preclusión, que no se pueda realizar un acto porque en razón de una conducta anterior que se realizó es incompatible, inadmisibilidad, que implica que un acto no se puede ingresar directamente al proceso porque no cumple con las formalidades, y finalmente nulidad, que implica que un acto que ingresó al proceso se vuelva nulo. Vamos a ver un poco más en fondo las nulidades, y cuando hablamos de nulidades tenemos por un lado las nulidades absolutas de las relativas. Las absolutas son declarables de oficio en razón de lo que se afecta, es una garantía constitucional que no puede ser bajo ningún punto de vista disponible, o sea que no se puede disponer sobre eso. Y si no, tenemos las nulidades relativas, que acá también se afectan garantías, pero estas son de carácter disponible y por lo tanto estas sí pueden llegar a ser convalidadas, pero siempre deben ser motivadas, el pedido de nulidad relativa, bajo pena de inadmisibilidad. Frente a una nulidad, el efecto que tenemos es la ineficacia del acto, es decir, que el acto que ingresó se va a volver nulo, pero además se van a volver nulos todos los actos consecutivos de los que él dependan. O sea, no todos los actos que le siguieron, sino los que dependen de ese acto que ha sido declarado nulo. Los más importantes. Repasando, ¿cuáles son los fines del proceso? Reconstruir cómo sucedió un hecho que se alega como delictivo o como que tiene relevancia penal. Aplicar el derecho que es abstracto al caso concreto, o sea, actuar la ley penal sustantiva. Tutelar las garantías que se podrían haber visto vulneradas a través del proceso penal, hacemos la tutela. Y finalmente solucionar el conflicto, o sea, cerrar el caso cualquiera sea la decisión final del juez penal. Ahora pasemos a lo último de esta unidad, que es los paradigmas procesales. Cuando hablamos de paradigmas procesales estamos hablando de los distintos sistemas de ley penal que hay en el derecho comparado, y estamos hablando del sistema inquisitivo, el sistema acusatorio y finalmente el proceso inquisitivo mitigado o sistema mixto. En el inquisitivo el proceso es un castigo, se presume que a quien se le alega un hecho es culpable y una sola persona es la que acusa, defiende y decide, o sea, hace toda la misma persona. Y finalmente el imputado es objeto de persecución, al cual se le va a desconocer la dignidad que tiene, digamos. El sistema acusatorio, acá en el que se acusa, el proceso es una garantía, se presupone que el acusado es inocente, la privación de libertad es excepcional, la prueba es lo único que puede acreditar la culpabilidad, las funciones de acusar, defender y juzgar están en sujetos diferentes y el imputado es considerado un sujeto del proceso al cual se le respeta la dignidad. Finalmente, en el proceso mitigado o mixto, que es el que rige en Argentina, salvo con excepciones parciales, como en Buenos Aires, Tucumán o en nuestra provincia de Córdoba, este se caracteriza por ser un sistema acusatorio con cierta influencia del inquisitivo y donde los jueces tienen un rol de responsables de la represión penal y recién después como una garantía de los ciudadanos. Por eso decimos que es mixto, porque si bien los jueces son responsables de la represión, esto es solo después de que se respetan las garantías de los ciudadanos. Repasando, tenemos el sistema inquisitivo, donde la culpabilidad es lo que se presupone, donde una misma persona acusa, defiende y decide, y donde el imputado es perseguido y no se le respeta la dignidad. El sistema acusatorio, donde el proceso es una garantía, se presume la inocencia, y no es la misma persona la que acusa, defiende y decide. Y finalmente, el sistema que tenemos nosotros en Argentina, que es el inquisitivo mitigado o sistema mixto, que básicamente es un sistema acusatorio pero con ciertos elementos del inquisitivo, ya que tenemos a jueces que son responsables de aplicar la pena, pero solo luego de que se respeten las garantías del ciudadano. Ahora voy a iniciar la unidad 5 y el primer tema que tenemos es el juez penal. Bueno, ¿qué es el juez penal? Básicamente es aquel sujeto que es el designado conforme a la Constitución y a la ley
para juzgar sobre ciertos tipos de ilícitos y más concretamente para decidir sobre la existencia de un hecho delictivo que se le acusa a una persona determinada y determinar si lo cometió y con qué tipo de participación. Básicamente, y para no dar tantas vueltas, el juez penal es aquel juez que es tal conforme a la ley del momento en que se cometió el hecho y que se encarga de juzgar sobre la existencia o no de un hecho delictivo. Eso es un juez penal. ¿Cuáles son sus atributos? La imparcialidad, ya que se supone que él no tiene nada que ver con las partes, sino que el resultado del juicio va a ser ajeno a sus intereses. Es independiente del resto de los poderes del Estado, así como del propio poder judicial, y también es idóneo, humana y técnicamente. Repasamos nuevamente los atributos del juez penal: es imparcial, es independiente y también es idóneo. Y relacionado con esto tenemos las distintas causas de inhibición y recusación. Inhibición cuando la decide el juez y recusación cuando la piden las partes. El juez tiene que inhibirse o puede ser recusado por los siguientes motivos, entre otros. Uno, que fuese pariente hasta un cierto grado de afinidad que determina la ley de lo que sería el imputado o de cualquiera de las partes, ¿no? También tiene que inhibirse cuando él o alguno de sus parientes tienen interés alguno en el proceso, cuando fue tutor o curador de alguna de las partes, o cuando él o sus parientes tienen juicios pendientes con alguno de los que son parte en este proceso, o cuando tiene alguna sociedad o comunidad con las partes del juicio. Básicamente distintos supuestos en los cuales se ve comprometida la imparcialidad, que es uno de los atributos del juez penal, junto con su independencia e idoneidad. Pasamos ahora al jurado. Y el jurado es una figura que subsiste a la reforma de 1944, donde dice en su artículo 118 de la Constitución que todos los juicios criminales ordinarios se tramitarán por jurados. Esto obviamente tiene distintas pros y contras, como por ejemplo la resistencia a sentimientos y presiones. Pero los jurados pueden ofrecer mayores garantías de imparcialidad, pues no tienen nada que perder, podríamos decir. Esa sería una de las ventajas, que resiste al ser un jurado de sentimientos y presiones, o por lo menos da una mayor garantía de imparcialidad. Pasamos ahora al juicio por jurados de la ley 9182 y dice que las cámaras con competencia en lo criminal deberán integrarse obligatoriamente. Pasemos ahora al imputado. El imputado es la persona indicada como partícipe de un hecho delictivo, y eso es lo más importante. Pasemos a la declaración del imputado. La declaración del imputado es el acto que dispone la ley procesal en la cual el imputado va a ejercitar su defensa material a través del silencio o de manifestaciones verbales referidas al hecho que se le atribuye. O sea, va a dar su versión de los hechos que tienen relevancia penal, podríamos decir en el caso. La naturaleza, bueno, la declaración del imputado es un medio de defensa, no un medio de prueba. Y se requiere siempre la presencia del defensor técnico, es decir, del abogado, del acusado en el acto, bajo pena de nulidad. Presupuesto probatorio. No puede recibirse la declaración indagatoria solo ante la existencia de una simple afirmación, sino que se requieren motivos bastante importantes, podríamos decir, a los fines de tomar esta declaración del imputado. La estructura que tiene esta declaración: primero es un interrogatorio de identificación, donde se pregunta sobre su nombre, si tiene algún apodo. Básicamente se le identifica bien a la persona que se presentó a hacer la declaración. Después viene la etapa de intimación, donde se le da a conocer el hecho que se le atribuye, las pruebas y el derecho que tiene de abstenerse a declarar, así como de la presencia de su defensor. Finalmente, luego de esto se pasa a la declaración que tenga que hacer sobre el hecho penalmente relevante, a prima facie. Repasando: declaración del imputado, el acto que dispone la ley procesal, donde el imputado se presenta a los fines de ejercer su defensa material con la presencia de su abogado bajo pena de nulidad. Y la estructura es: primero un interrogatorio para identificarlo, luego una intimación sobre el hecho que se le está atribuyendo y donde se le hace saber también que tiene derecho a abstenerse de declarar y de requerir la presencia de su defensor, y finalmente se le toma la declaración propiamente dicha.
Pasemos ahora al defensor. El defensor hace a lo que sería el derecho irrenunciable que tiene cada persona que es imputada de contar con un defensor, o sea, de un abogado, alguien que ejerza la defensa técnica. Es la equivalencia de conocimientos jurídicos, mejor dicho, entre acusador y acusado. Sí puede hacerlo y tiene atribuciones para acreditar el hecho. Ahora voy a hablar de la unidad 6 y voy a comenzar por la prueba en lo penal. ¿Qué es prueba? La prueba es aquello que confirma o desvirtúa un hecho. Por otro lado, elemento de prueba es un dato objetivo que se incorpora de manera legal al proceso y que obviamente proviene del mundo externo al mismo. El dato probatorio tiene que ser siempre relevante y pertinente. Relevante es decir que es idóneo para generar un conocimiento o un dato, y pertinente que tiene relación con lo que se quiere probar, o sea que no estás diciendo cualquier cosa. A su vez, la prueba tiene que ser siempre legal para que pueda ser relevante para el caso, pero hay supuestos en que la prueba podría ser ilegal, y estos son cuando se obtiene de manera irregular o cuando es incorporada al proceso de manera irregular. ¿Qué pasa con la prueba ilícita? Que el dato que se obtiene en violación de las garantías constitucionales no es idóneo para producir prueba porque no se puede utilizar. Sin embargo, tenemos una aceptación excepcional, que es que la prueba ilícita excepcionalmente puede ser tomada en el proceso cuando de todos modos hubiese llegado a la misma conclusión sin la necesidad de esa ilegalidad. O sea que la ilegalidad no llevó a que se llegue a otra conclusión, podríamos decir. Y finalmente, el imputado nunca puede ser constreñido a producir prueba, salvo en el supuesto de que el imputado sea el objeto de la prueba. Ahí sí se lo puede obligar a participar. Y como sistemas de valoración tenemos el de prueba legal, que básicamente dice que la ley es la que nos va a indicar qué tan importante es la prueba qué tan idónea es la prueba para probar o no algo. Después tenemos el sistema de íntima convicción, que acá la importancia que va a tener la prueba se la va a dar el juez según su íntima convicción. Y el sistema que utiliza nuestro sistema legal, que es el de la sana crítica racional, que implica que el juez tiene libertad para convencerse de lo que le parezca, siempre y cuando sea fruto del razonamiento, de la lógica, de los principios de las ciencias y de la experiencia, o sea que y obviamente que esté fundamentado en la ley, ¿no? Y cuando hablamos de clases de coerciones procesales, tenemos la coerción real y la personal. La real es cuando la coerción recae sobre el patrimonio, y la coerción personal es la que cae sobre la libertad ambulatoria de la persona. Cuando estamos frente a este tipo de actos en la investigación preparatoria, es obligación que se notifique a las partes previamente, bajo pena de nulidad la realización de los mismos, justamente porque no se van a poder dar de vuelta. Entonces es importante que las partes se enteren. Entonces aquí sí hay que notificarles bajo pena de nulidad. La duración de esta etapa es de 3 meses. Excepcionalmente el plazo máximo que se puede llegar a admitir por una cuestión de suma gravedad y complejidad es de 12 meses, pero en principio el plazo es de 3. Atribuciones de los sujetos privados. El imputado tiene derecho a defenderse de un abogado desde un primer momento, y en caso de que quiera realizar una declaración, el defensor tiene que estar presente, es obligación bajo pena de nulidad. El rol de la víctima querellante. La víctima que se constituye en querellante tiene derecho a examinar las actuaciones, también tiene derecho a que se le notifique las actuaciones que se toman, y que los actos definitivos e irreproducibles tiene derecho a controlarlos. Finalmente también puede proponer diligencias. ¿Qué puede hacer el que se constituye en querellante? Puede examinar las actuaciones, tiene derecho a ser notificado de las mismas, también tiene derecho a controlar los actos definitivos e irreproducibles, y finalmente puede proponer diligencias. Pasamos ahora a la investigación fiscal. El fiscal que lleva adelante la investigación preparatoria tiene atribuciones probatorias, ya que está facultado para recibir todo tipo de pruebas, y también además de realizar los actos de prueba y de practicarlos y de hacerlos, quiero decir, también puede delegarlos.
El código autoriza al fiscal en forma amplia a practicar medidas probatorias y puede hacerlo de oficio o a pedido de partes. Atribuciones coercitivas, porque además de atribuciones para probar, el fiscal tiene atribuciones para coercir. Y estas son, y perdón si la palabra coercir me sonó un poco rara, no existe. Estas atribuciones son citar al imputado, decidir que mantenga su libertad o imponerle una caución. También puede ordenar su arresto, ordenar su detención, en el caso de detención tiene que ser por decreto fundado, y ordenar prisión preventiva, también por decreto fundado, y disponer el cese del estado de privación de libertad. Bueno, repasamos las atribuciones coercitivas. Puede citar al imputado, decidir mantener su libertad, ordenar su arresto, pero en los supuestos de ordenar detención o prisión preventiva debe hacerlo por decreto fundado. También puede disponer el cese de la privación de libertad. Sin embargo, hay actos que tiene estrictamente prohibido el fiscal, y estos son allanar domicilios, intervenir comunicaciones, interceptar correspondencia, ordenar la incomunicación o disponer la internación provisional del imputado. Esto está estrictamente prohibido porque son decisiones del juez. Pasamos ahora a vías o supuestos de control jurisdiccional, o sea, de control que puede realizar el juez sobre estas medidas del fiscal. Primero que nada tenemos la oposición, que es un medio de impugnación contra una decisión del fiscal de instrucción por considerarse ilegal y agraviante, para que el órgano que la dictó, es decir, el fiscal o el juez de instrucción, según su caso, aunque por lo general es el fiscal, revea la decisión y la reemplace o la modifique. Esto se debe hacer por escrito. El pedido de oposición se hace por escrito, fundamentando los puntos de la decisión que se van a impugnar y la decisión, o sea, el fundamento de por qué se lo impugna. El plazo para presentar la instancia es de 3 días, y en caso de que el fiscal decida que no hace lugar, se lo va a remitir al incidente al juez, y tendrá 3 días más también para resolver. Los casos de oposición son taxativos y son prejudicialidad, archivo de actuaciones, prisión preventiva y acusación. Salvo el primero, o sea, prejudicialidad, se admite siempre recurso de apelación ante la Cámara. Bueno, vamos a rever oposición porque quedó medio raro. La oposición, como les decía, es una impugnación que se hace por una decisión del fiscal como regla, a veces también puede ser del juez, para que el órgano que la dictó, es decir, el fiscal, la revea y modifique. Se hace por escrito y de manera fundamentada, estableciendo los puntos de impugnación, y los supuestos en los que procede son prejudicialidad, archivo de acusaciones, prisión preventiva o acusación. Como les decía, es un plazo de 3 días, y en caso de que se remita el incidente al juez porque el fiscal no le haga lugar, son 3 días más. Luego tenemos otro medio de impugnación ante el juez, que es la ocurrencia, que es el medio de impugnación por una decisión del fiscal de instrucción que se considera ilegal y agraviante, que se presenta, a diferencia del otro, directamente al juez. Y en caso de que se haga lugar, se procederá a modificarla, revocarla o anularla. Los casos de ocurrencia son cuando se rechaza la solicitud para ser querellante, porque se deniegue el mantenimiento de la libertad o porque se deniegue la proposición de diligencias. También tenemos el supuesto de control jurisdiccional amplio, que está en el artículo 333 del Código Procesal Penal. Todos estos recursos se pueden apelar después de la decisión del juez, pero siempre no parece aplicarse, digamos, lo que sería el efecto suspensivo, que suele ser regla en los recursos. Último repaso, porque esto es importante. Recuerden que tenemos como medios de impugnativos la oposición y, por otro lado, la ocurrencia. Oposición ante el fiscal, ocurrencia ante el juez, la oposición por prejudicialidad, archivo de acusaciones, prisión preventiva o acusación, y la ocurrencia por rechazo de querellante, denegatoria de mantener la libertad, denegatoria de proposición de diligencia o control jurisdiccional amplio. Para finalizar esta unidad pasamos a la investigación jurisdiccional, que esto es, podríamos decir,
la excepción a la regla, porque por lo general, como habíamos dicho, la investigación preparatoria la lleva adelante un fiscal. Sin embargo, hay algunos supuestos donde lo lleva adelante un juez. No voy a entrar demasiado en profundidad en esto, pero sí decir que nuestra Constitución provincial dice que procede cuando se formula requerimiento fiscal contra un legislador, magistrado o funcionario sujeto a desafuero, juicio político, enjuiciamiento o juicio de destitución. Se acabó la unidad 9. Unidad 10. Mérito conclusivo de la investigación penal preparatoria. ¿Qué es esto? Básicamente es la etapa que tras el agotamiento de haber obtenido todas las pruebas necesarias, se realiza una reflexión crítica que nos va a llevar a tener mérito, ya sea para acusar a la persona que se está investigando o para desincriminarla. Entonces, ¿qué es el mérito conclusivo de la investigación penal preparatoria? Es la etapa reflexiva o crítica que se hace luego de haber obtenido todas las pruebas tendientes a formular una acusación para finalmente llevar adelante la acusación porque se considera que hay que ir a juicio o finalmente desincriminar al sujeto que se estaba investigando. Presupuestos para poder llegar a este mérito conclusivo. Primero que nada, que se haya agotado la investigación. Si bien se admite lo que es el sobreseimiento, este va a ser por duda insuperable. Pero con el simple hecho de que tengamos la mera posibilidad y que se pueda sostener ya la participación del imputado, ya podemos proceder al mérito conclusivo. Pero bueno, como les decía, que se agote la investigación, es decir, que se haya obtenido toda la prueba posible y según haya en grado de probabilidad la participación de una persona o no lo haya, se va a incriminar al mismo o no. Otro presupuesto es la intimación oportuna, es decir, que haya preexistido una imputación a una persona. Y finalmente, la declaración previa, que no significa que necesariamente haya declarado el imputado, sino que haya tenido la oportunidad de declarar, porque recordemos que puede no hacerlo. Pero bueno, repitiendo antes de terminar esto, para llegar a esta etapa reflexiva, son presupuestos que se haya agotado la investigación, que se haya hecho una intimación oportuna y que haya habido una declaración previa, o por lo menos una oportunidad para declarar. Caracteres de esta etapa. Es una fase de clausura que está prevista como una etapa intermedia, podríamos decir, a la investigación y el juicio. Entre la investigación y el juicio tenemos esta valoración, esta etapa valorativa, que es escrita y que es de pura valoración, como les había dicho. Pasamos a otra cosa. La acusación, también conocida como mérito conclusivo incriminatorio. Básicamente es una atribución fundada de parte del órgano acusador, por lo general el Ministerio Público Fiscal, sobre una persona individualizada por algún tipo de participación en un hecho delictivo y el pedido de someterla a juicio oral. ¿Qué es la acusación? Es la conclusión a la que se llega luego de haber juntado toda la prueba necesaria de que una persona en grado de probabilidad pudo haber tenido algún tipo de participación en el hecho delictivo involucrado. Presupuestos para poder acusar a alguien: que el imputado haya tenido la oportunidad de declarar previamente, que haya cumplimiento de la investigación y que haya mérito de probabilidad, es decir, que se pueda sostener como probable la participación punible del imputado en el hecho intimado, es decir, que haya grado de probabilidad, obviamente no certeza. Requisitos: el documento acusatorio, o sea, el documento que realiza la acusación, bajo pena de nulidad tiene una serie de requisitos que son que se individualiza al acusado, se tiene que determinar bien quién es, y la descripción clara del hecho que se le está acusando y del derecho que correspondería. Pasemos ahora al control de la acusación. El código le permite al imputado que pueda cuestionar lo que sería el fundamento fáctico y jurídico, es decir, los hechos y el derecho que se le están atribuyendo, y puede realizar una corrección formal de lo que se le está acusando para procurar así quizás evitar lo que sería la apertura al juicio. ¿Y esto cómo se hace? Se hace a través de la oposición. La oposición de la defensa es algo que hace el sujeto a través de su abogado para oponerse a que haya lugar para el juicio. Las razones
son las que podría ser, por ejemplo, que la ley prevea un fundamento de excepción, por ejemplo, que sí haya sido un hecho delictivo, pero que la ley acuerde que en ciertos casos excepcionales no hay delito, o sea, un caso justificado por la misma ley. O también podría ser la nulidad de la acusación, por ejemplo, que se haya tomado prueba que no era válida, entonces podríamos decir que era nula. También podría ser no, bueno, eso en realidad son los dos supuestos. Como les decía, el control de la acusación se hace para evitar que se pase a juicio, y las razones por las cuales procede son porque haya habido algún tipo de excepción acordada por ley, o por nulidad de la acusación, dentro de esto por el motivo que pueda ser, ya sea porque los actos estén viciados o cualquier otro motivo. Sin embargo, el argumento más frecuente para resistirse a la acusación es la falta suficiente de fundamento fáctico, es decir, la inconsistencia de la prueba. Todo esto, la oposición se presenta, como ya habíamos visto también en una unidad anterior, ante el juez de control. En un plazo de 3 días va a decidir sobre esta impugnación que se ha hecho. Y las decisiones posibles van a ser que se eleve a juicio, o sea que sí, que correspondía y que vaya a juicio. Sobreseimiento, que sería que la persona queda libre, básicamente. O falta de mérito, que básicamente después lo vamos a ver más adelante, pero me parece que es algo así como que queda libre, pero por el momento. Pasemos ahora a falta de fundamento para la acusación. En caso de que se acepte la oposición, que el juez le haga lugar a esta queja que ha hecho, podríamos decir, el imputado, esto va a tener lugar cuando el juez advierta en la instrucción que corresponde el sobreseimiento solicitado, y bueno, en ese caso lo va a dictar y se termina ahí, podríamos decir. Pasemos ahora a sobreseimiento, o también conocido como mérito conclusivo desincriminatorio. ¿Cuál es el concepto? Básicamente es la decisión que toma el juez de cerrar el proceso de manera definitiva e irrevocable a favor del imputado. Y esto es así porque no tiene fundamento para llevarlo a juicio, o porque se extinguió la pretensión penal de la que se hacía valer. Esto puede ser el sobreseimiento total o parcial. Total, si afecta a todas las personas que estaban siendo investigadas y a todos los delitos. O parcial, si afecta ya sea a algunas personas de las que estaban siendo investigadas o a alguno de los delitos. Repito por última vez, el sobreseimiento, como les decía, es la decisión que toma el juez de no seguir adelante, o sea, de no pasar a juicio de manera definitiva e irrevocable contra el imputado, ya que no hay fundamento suficiente o se ha extinguido la pretensión penal, y puede ser total o parcial respecto a las personas o los delitos. Causales de procedencia del sobreseimiento. Fuera del caso excepcional de duda insuperable, porque tiene que haber probabilidad de certeza para pasar al juicio, y si estamos ante una duda insuperable obviamente nunca vamos a poder salir de eso, tenemos como otras causales que el hecho no se haya cometido, o sea que se determina que el hecho no tuvo lugar, o que el hecho sí tuvo lugar pero no encuadra en una figura penal, o que hay causa de justificación, imputabilidad o excusa absolutoria, es decir, no hubo culpa, o que se haya extinguido la pretensión penal. Causales para el sobreseimiento: excepcionalmente duda insuperable, y regularmente que el hecho no tuvo lugar, que el hecho no tiene relevancia penal, que hay causa de justificación, imputabilidad o excusa, es decir, que no hubo culpa, o que se ha extinguido la pretensión penal. Los efectos del sobreseimiento son que cierra irrevocable y definitivamente el proceso en relación a cuya persona se dicta. Esto daría lugar al non bis in idem si se le llega a intentar juzgar otra vez por lo mismo y por el mismo motivo, o sea, en juicio penal, digamos, porque después se podría hacer juicio civil, pero se estaría juzgando con otro objeto, podríamos decir. Recursos que tenemos contra el sobreseimiento. La sentencia puede ser apelable sin efecto suspensivo por el Ministerio Público Fiscal. Unidad 11. El juicio penal común. ¿Qué es el juicio penal común? Es aquel juicio, también conocido como juicio plenario, que es la etapa principal que se realiza a los fines de establecer si el acusado es o no es penalmente responsable, y así llegar a una sentencia de condena y la imposición de una pena, obviamente si se determina que es culpable, y si no, su absolución. Se realiza de forma oral, pública, contradictoria y continua. ¿Qué es el juicio penal común? Es la etapa principal en la cual se va
la cual se realiza a los fines de establecer si el acusado es o no es culpable, y en razón de eso poder o no asignarle una pena. ¿Quién es el responsable de probar la acusación? Bueno, el responsable de la prueba de los hechos es el acusador, es decir, el fiscal. El juicio penal común tiene 3 fases: la preliminar, el debate y la sentencia. Los actos preliminares son, podríamos decir, la etapa en la cual se realiza un control formal de la acusación. O sea, simplemente se van a revisar que las formas de la acusación estén bien. Estos son los actos preliminares. Luego se pasa a la clasificación de la causa. Si la acusación superó lo que sería el control de validez, se realiza una clasificación de la causa según el caso sea o no sea complejo. Luego de la clasificación se notifica al Ministerio Público Fiscal, al querellante y a la defensa, y todos ellos pueden pedir la integración del tribunal por jurados en los casos que sea procedente. La integración por jurado se puede dar en los casos en que la acusación fuese de 15 años de pena privativa de la libertad o superior, a pedido del ministerio, el imputado o el querellante. A pedido del imputado, el ministerio o el querellante, se dispondrá su integración con 2 jurados populares. Citación a juicio. Una vez integrado el tribunal, se pasa a citar a todos 3 días para que comparezcan a juicio, y así examinan las actuaciones, los documentos y, si corresponde, interpongan también lo que serían las recusaciones de los jueces. Luego viene el ofrecimiento de prueba. Vencido el término de citación al juicio, las partes tienen que, en un término de 10 días, ofrecer la prueba. El término es perentorio y común para todos, o sea, a partir de la última notificación. Como les decía, y para repasar antes de seguir, los actos preliminares son la primera etapa del juicio penal común, donde simplemente se hace un control formal de la acusación, y si ésta supera el control formal se pasa a la clasificación de la causa. Una vez clasificada la causa, el tribunal va a recibir todo lo que sería el ofrecimiento de prueba, una vez que hayan comparecido las partes, obviamente. Bueno, y con eso termina lo que serían los actos preliminares, que van desde el análisis formal de la acusación, pasando por la clasificación de la causa, el ofrecimiento de prueba, la posible investigación suplementaria, y después pasamos al sobreseguimiento o directamente pasamos a designarse una audiencia. Y con la designación de audiencia vamos a lo que sería el debate, la segunda etapa. El debate es el núcleo del juicio, podríamos decir, el cual se lleva a cabo de manera oral, pública, continua y contradictoria. Tiene por fin que se conozca la acusación, que el imputado realice su defensa material y que se reciban las pruebas ofrecidas en los actos preliminares. Los caracteres del debate son la oralidad, es decir, que se hace a viva voz; la publicidad, es decir, que cualquier persona puede presenciar el debate; el contradictorio, que es decir, que hay igualdad entre acusador y acusado; la continuidad, esto no significa que todo se haga de una, sino que se busca la mayor aproximación temporal entre los momentos que se plantea la hipótesis de la acusación y la defensa, así como finalmente la sentencia. También la inmediación, en el sentido de que hay un contacto directo entre el tribunal, las partes y los defensores entre sí. Y la identidad física de los jueces, que el mismo juez que está conociendo la causa sea el que ahí nomás resuelva por la sentencia. O sea, son las mismas personas que conocen las causas las que resuelven. Bueno, nuevamente, repasando ya para salir de esto, el debate es la fase principal del juicio, donde se da a conocer la acusación, se hace la defensa material y se recibe la prueba, y se caracteriza por la oralidad, publicidad, contradicción o contradictorio, continuidad, inmediación e identidad física de los jueces. Después tenemos algunas excepciones a estos caracteres que hemos visto, como la oralidad. Hay algunos supuestos en que, por ejemplo, el debate puede hacerse por escrito cuando hay acuerdo de partes, en los supuestos que el Código Procesal Penal lo permite, que son supuestos excepcionales. También tenemos supuestos en que no hay publicidad a los fines de resguardar la seguridad pública. Por ejemplo, a veces puede que no se permita entrar a cualquiera a las audiencias. También la continuidad tiene su excepción, porque se puede suspender el debate a un máximo de 15 días. Y bueno, y eso sería básicamente una que otra excepción que podemos encontrar.
Dirección del debate, poder de policía y disciplina. La dirección y el poder de policía y disciplina en el debate se encuentran a manos del presidente del tribunal. Ampliación de la acusación. Es solo el fiscal del juicio quien puede ampliar la acusación contenida en el requerimiento, con posterioridad a la formulación de la acusación, podríamos decir, a bases de pruebas que se han obtenido en la investigación preparatoria o en el debate. Esto puede ser porque se ha advertido en la investigación preparatoria o en el debate la continuidad del delito atribuido, o sea que sigue teniendo lugar el delito y por lo tanto es más grave, o si no por circunstancias agravantes no contenidas en ella, por ejemplo que en vez de ser muerte, que fue muerte con arma de fuego, entonces sería un homicidio agravado. Ya lo voy a explicar de vuelta. ¿Qué es la ampliación de la acusación? Es algo que puede realizar solamente el fiscal, que claramente, como el nombre lo dice, consiste en ampliar la acusación contenida en el requerimiento a base de que con posterioridad al mismo se advierte que la acusación, a base de las pruebas de la investigación preparatoria, suplementaria o en el debate, se da a conocer que el delito ha continuado o que el delito tiene otras circunstancias agravantes. Esto lo hace, y finalmente no lo vuelvo a repetir más ya, el fiscal. ¿Y qué sucede si pasa esto? Bueno, se va a suspender el debate para que se ofrezca nueva prueba o también para que puedan preparar la acusación y la defensa respectivamente. Esto es importante porque lo preguntan mucho, así que lo voy a repetir por milésima vez. La ampliación de la acusación, el fiscal la hace porque se advierte que el delito continúa o que el delito era más grave de lo que parecía, y lo que produce es una suspensión del debate para nuevo ofrecimiento de prueba y preparación de la defensa y de la acusación respectivamente. Listo, ya dejo de joder con esto, chao. El hecho diverso. Si del debate resulta que el hecho es diverso, lo que tiene lugar es una ampliación también de la acusación, pero el hecho es diverso porque se mantiene el núcleo fáctico originario, pero mutan las circunstancias penalmente relevantes. Así dice la ley, la verdad que no entendí nada, pero ahí lo dejo por si lo llegan a preguntar. Recepción de la prueba ofrecida. Luego de la declaración del imputado, o de que se niega a declarar, que también puede pasar, el presidente procederá a la recepción de la prueba en el orden siguiente. Es un orden tentativo. Primero la pericial y luego la testimonial. Solamente se puede ofrecer nuevos medios de prueba durante el debate cuando el mismo resulta indispensable o manifiestamente útil, pero nunca se hace de oficio, sino que debe ser requerimiento del fiscal, el querellante o el imputado. Obviamente la nueva prueba acá no es el momento de ofrecerla porque para eso estaba la investigación preparatoria, donde se ofrece la prueba. Sin embargo, durante el debate también puede llegar a hacerse de manera excepcional si la misma es indispensable o manifiestamente útil, pero nunca de oficio, sino a pedido del fiscal, querellante o el acusado. Pasamos a la discusión final, que es una vez concluida la recepción de las pruebas, el presidente abre a lo que sería la formulación de los alegatos. Y finalmente se realiza un acta del debate. Lo ocurrido en el debate oral queda registrado en un acta que el secretario del tribunal va a tener a los fines de conservar para el futuro. Esta acta es un instrumento público que hace plena fe de lo que dice hasta que sea redarguido de falso. No sé si estaba bien esa palabra, pero bueno, ahí se los dejo. Y con esto terminé esta unidad eterna y bastante densa. Unidad 12, la sentencia. ¿Qué es la sentencia? Es el acto de voluntad del tribunal, el cual obviamente está debidamente razonado y fundamentado, que se emite luego del debate oral y que resuelve de manera imparcial, motivada y definitiva la acusación y demás cuestiones que hayan sido objeto del juicio, básicamente condenando o absolviendo al acusado. ¿Qué es la sentencia? En términos más simples, es la pronunciación final de los jueces o del juez sobre la cuestión que fue objeto del pleito penal y que va a terminar básicamente con una condena o una absolución para el imputado, la cual va a ser razonada, o sea, bajo la sana crítica racional y fundamentada. ¿Cuáles son las reglas de la sentencia? Respecto a la fuente probatoria, que solamente se pueden tomar los elementos probatorios recibidos por los jueces, o sea que no es lo único que pueden usar como fundamento fáctico.
Respecto a la valoración de la prueba, se hace sobre la sana crítica racional, que como habíamos visto anteriormente es una especie de mezcla entre la convicción del juez, pero siempre fundamentada dentro de los límites de lo que permite la ley y los límites o los lineamientos, mejor dicho, de lo que sería la lógica y la razón, o sea, fundamentado, digamos, ya me mezclé mucho, pero se entiende. Veamos también el supuesto de reapertura del debate. Esto es algo excepcional, pero puede pasar que al momento de la deliberación de los jueces esto digan, oiga, que nos falta acá, podríamos decir, un poquitito de prueba. Esto es muy excepcional, tiene que ser obviamente muy necesario, pero sin embargo sí puede hacerse, pero siempre para ampliar prueba ya producida. Jamás se puede reabrir el debate, nunca, never, jamás de los jamases, para incorporar nueva prueba. Tiene que ser solo para ampliar prueba producida y cuando la misma sea muy necesaria, porque esto es altamente excepcional. La redacción de la sentencia tiene distintos requisitos que son muy necesarios, porque si faltan unos la pena va a ser la nulidad. Pero en los requisitos, así como los más fáciles de recordar, podríamos decir que obviamente se individualiza el tribunal, que es quien resuelve, la fecha en que se hace la resolución, los jueces involucrados, la firma de cada uno, los jurados si lo hubiese, quiénes son las partes que estuvieron en el pleito, así como sus correspondientes defensores, el hecho que fue objeto de la acusación y la determinación de las circunstancias que se hayan acreditado en el debate. Todo muy razonable, digamos, obviamente, si lo pensás un poquito lo sacas. La sentencia debe culminar con una decisión concreta sobre la acusación y también sobre la acción civil, si es que se intentó acción civil durante el proceso. Pasemos ahora a la lectura de la sentencia y a sus efectos. Redactada la sentencia, la misma se va a protocolizar, ¿sí? Está bien. Y bajo pena de nulidad se tiene que agregar al expediente. También bajo pena de nulidad, una vez agregado al expediente, se constituye una sala de audiencias y se ordena a la secretaria que lea la sentencia para todas las partes. La lectura de la sentencia se hace en un plazo máximo de 15 días a partir del cierre del debate. Todo esto bajo pena de nulidad. Congruencia entre la acusación y la sentencia. El juez no puede ir más allá de lo que se le está acusando a las partes, digamos. Entonces siempre tiene que haber cierta congruencia entre la acusación y la sentencia, porque si no la hay, podríamos decir que la sentencia va a ser incongruente y por lo tanto NULA, nula, nul. Pedido del fiscal de absolución y condena. El Ministerio Público Fiscal puede concluir a favor del imputado y requerir la absolución al juez, pongámosle. Pero una vez que inició el debate y que estamos en juicio y todo, el Ministerio puede poner una pausa, podríamos decir, a la investigación o absorber al imputado antes de que comience el juicio. Pero una vez que empezó el juicio, así mismo el Ministerio diga que el imputado no fue, que el imputado es libre, esto no tiene nada que ver porque ya va a decidir el tribunal, y aun si el Ministerio dijese que es libre, el tribunal podría condenarlo de todos modos. El fiscal podríamos decir que manda respecto a si es libre o no, si es inocente o no el imputado, en todo lo que es la etapa preparatoria anterior al debate. Pero una vez que entramos en el debate, el que determina si se puede absolver o no al imputado siempre va a ser el juez. Veamos ahora supuestos de nulidad de la sentencia. Muchos son derivados de lo que hemos dicho, pero también tenemos supuestos como podríamos decir que el imputado no haya sido individualizado, que no se enuncie el hecho que fue objeto de la acusación, que se haya incorporado prueba, que se haya tenido en cuenta elementos probatorios no incorporados de manera legal al debate, que faltase o fuese contradictoria la fundamentación, o también que falten elementos esenciales en la parte dispositiva de la sentencia, o que falte la fecha, acto, firma de los jueces o jurados. Todo cuestiones muy formales, podríamos decir, algunas también sustanciales, ¿no? Pasemos ahora a los juicios especiales. Por un lado, tenemos al juicio correccional, que es el que procede por delitos de acción pública dolosos cuya prisión o pena de prisión no es mayor a 3 años o tiene pena no privativa de la libertad. O sea, donde no va a haber básicamente pena efectiva. Después tenemos el juicio abreviado, que solo procede cuando hay conformidad respecto a la acusación entre el fiscal, el imputado y el defensor, y permite omitir lo que sería toda la recepción oral y pública de la prueba y fundamentar directamente la sentencia con la prueba obtenida durante la investigación preparatoria.
no pudiendo imponerse al imputado una sanción más grave de la que haya pedido el fiscal. Finalmente, el juicio por delito de acción privada es donde las personas ofendidas, cuando tenemos un delito de acción privada, la persona ofendida por el mismo es el titular del derecho de querella, o sea, es quien se presenta y realiza la querella. Esto implica que esta persona es la que ejercita la acción penal emergente del delito. A la querella, a diferencia de los delitos de acción pública, se puede renunciar, ya que esto se hace de manera expresa y se puede hacer en cualquier momento, cualquier estado de juicio, porque podríamos decir que el impulso, cuando es un delito de acción privada, lo tiene el propio, el propio querellante, que es el ofendido. También se puede renunciar de manera implícita, cuando el querellante, por inactividad del querellante, o porque el querellante y el mandatario no fueron a la audiencia, que también sería una especie de inactividad, o cuando se murió el querellante y quienes le sucedían, o sea, los herederos, no se presentaron más al juicio. Porque, como es un delito de acción privada, el impulso del procedimiento lo tiene en parte el propio ofendido, no como sucede en los delitos de acción pública, que quien lleva adelante todo es básicamente el juez, podríamos decir, y el fiscal. Exámenes finales. Voy a empezar por dos garantías muy comunes en el proceso penal, que son juez natural y non bis in idem. Juez natural implica básicamente que nadie puede ser juzgado por tribunales que hayan sido creados ad hoc después de la presunta infracción cometida. Es decir, que el tribunal tiene que estar designado de antes de que suceda el supuesto hecho delictivo. La Constitución dice que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales ni sacado de los jueces designados por ley antes del hecho de la causa. Bueno, ¿qué es juez natural? Que te juzgue el juez que decida la ley antes de que hayas cometido el hecho, no que se te cree un tribunal en particular. Esto tiene varias derivaciones. Primero, que el nombramiento del juez debe hacerse conforme a lo que designe la ley y la Constitución. Que si se trata de un tribunal colegiado, tiene que ser el número exacto que diga de jueces, así como la calidad de cada uno. Que no puede existir delegación de ningún tipo, te tiene que juzgar el juez que correspondía, no puede delegarse en otro. Y que el juez que dicta la sentencia sea la misma persona que conoció la acusación. Su competencia, como habíamos dicho, debe ser creada siempre por la ley anterior al momento de la causa. Último repaso. Juez natural, que nadie sea juzgado por un tribunal que no sea el designado anteriormente al supuesto hecho ilícito cometido. Las derivaciones son que el nombramiento de los jueces debe hacerse conforme a la ley y la Constitución, que si se trata de un tribunal colegiado sea misma cantidad de jueces y calidad de los mismos, que no exista delegaciones, que el juez que corresponda sea el que juzgue, y que el juez que dicta la sentencia también sea el juez que haya conocido la causa, que haya conocido la acusación, y la competencia debe ser siempre dada por la ley anterior al momento del presunto hecho delictivo. Hay un supuesto que puede tener lugar, que es que el fiscal haya decidido ya sea el sobreseimiento o la acusación de la persona durante la investigación fiscal preparatoria de la acusación. En caso de que esto tenga lugar, podría darse que el juez no esté de acuerdo con el sobreseimiento o con la elevación a juicio, y si bien se permite que el juez pueda decir que sea favorable el resultado para el imputado, lo que es un poquitito más complicado es cuando el fiscal dice que la resolución es favorable, pero el juez dice que debería llevárselo a juicio, porque en este caso hay discrepancia entre el fiscal y el juez, y no precisamente en un sentido favorable para el imputado. Acá lo que sucede es que el juez tiene que ir al fiscal de cámara para que el fiscal de la Cámara de Crimen dé su opinión. En caso de que el fiscal coincida con el juez de que debería elevarse a juicio, se eleva a juicio. Pero si en cambio el fiscal está de acuerdo con el fiscal de instrucción, lo que se hace es, por acuerdo del fiscal, se da el sobreseimiento a pesar de que el juez no esté de acuerdo. Sin embargo, en el caso de que el fiscal de cámara esté de acuerdo con elevar a juicio la causa, lo que se va a hacer es que el fiscal de cámara va a ser el que realice la acusación, porque aparentemente sí o sí se requiere de la acusación de un fiscal.
Lo digo por última vez y rápidamente: en caso de que en la instancia final haya discrepancia, es perfectamente aceptable que el juez libere, podríamos decir, al imputado, lo sobresea, pero en caso de que el fiscal esté a favor del sobreseimiento y el juez que participó quiera que se lo eleve a juicio, tiene que ir y hablar con el fiscal de cámara a los fines de que exprese si está de acuerdo con el fiscal de instrucción o si en cambio está de acuerdo con el juez, y a partir de eso es como se va a actuar. Recordemos que en clase de nulidades tenemos las absolutas y las relativas, siendo las absolutas declarables de oficio y que no pueden ser convalidadas, y las relativas las que se declaran a pedido de parte interesada, que puede ser el Ministerio Público o quien tenga interés legítimo y que no haya a su vez concurrido en culpa para causarla, digamos. Siempre deben ser motivadas bajo pena de inadmisibilidad. Bueno, pero ¿cuáles son los supuestos en los que la nulidad relativa puede ser subsanada? ¿O cómo se subsana una nulidad relativa? Se subsana ya sea porque no se opone en tiempo, o sea, por no oponerse en tiempo oportuno, o porque quien tiene derecho a oponerse la haya aceptado de manera expresa o tácita, o si no obstante su irregularidad, el acto consiguió su fin. Bueno, como decía, las nulidades relativas son las únicas que pueden ser convalidadas, y siempre que se hace la convalidación es de manera motivada, o siempre que se declara, mejor dicho, este tipo de nulidad es a pedido de parte, si no, no. Por eso es que las nulidades relativas son subsanables, ya sea porque no se opusieron en tiempo, ya sea porque se aceptaron de manera expresa o tácita, o no obstante la existencia de la nulidad, el acto cumplió su fin y declararlo nulo sería al vicio, podríamos decir, a los fines del proceso. Recordemos también que tenemos distintos sistemas penales. Vamos a diferenciar el inquisitivo del acusatorio. Inquisitivo, el proceso es un castigo, se presupone la culpabilidad y la misma persona que acusa defiende y decide. El imputado, podríamos decir, es objeto de persecución. En cambio, en el acusatorio, el proceso es una garantía, se presupone se presupone la inocencia del imputado, y las personas que acusa, defiende y decide son personas distintas. Repito por última vez el inquisitivo, que es el que más preguntan. El proceso es un castigo, la persona se presupone culpable y la misma persona es la que resuelve, persigue y defiende. Recordemos, hablando un poco del juez penal, que este tiene distintos atributos, y estos son la imparcialidad, independencia e idoneidad. Imparcialidad significa que él es ajeno a los intereses del juicio, es imparcial, no es parte, le vale, digamos, lo que suceda o no. Independencia, porque él mismo es independiente del resto de los poderes del Estado, así como del propio poder judicial. E idóneo, de manera humana y técnica, o sea que tiene conocimiento, el juez conoce el derecho. ¿Cuáles son los atributos del juez penal? Que este no es parte, que le va a juicio, que no tiene interés en cómo salga, independiente del resto de los poderes del Estado, así como del propio poder judicial, y finalmente idóneo de manera humana y técnica, porque tiene conocimientos suficientes como para poder decidir de manera válida sobre el proceso. Y esto puede terminar en acusación, o por otro lado podría terminar en sobreseimiento. Acusación se va a dar en el supuesto, lo más importante, ¿no? Mérito de probabilidad, en el sentido que se pueda sostener como probable la participación punible del imputado en el hecho delictivo. Como les decía, la acusación va a tener lugar cuando se pueda adjudicar como probable el hecho delictivo. Podríamos decir que la acusación es la atribución fundada del acusador a una persona individualizada de haber participado en un hecho delictivo. Después, el sobreseimiento va a proceder cuando el hecho finalmente por la investigación se llega a la conclusión de que no se cometió, o que no tiene relevancia penal, o que hay causas de justificación, inimputabilidad o excusa absolutoria, o extinción de la pretensión penal. Último repaso: ¿cuándo se va a llevar a juicio? Cuando haya probabilidad de que haya tenido lugar el delito, y por otro lado va a haber sobreseimiento cuando luego de la investigación se determine que el hecho no sucedió, algún tipo de impedimento legal para que esto llegue a juicio, como puede ser una excusa absolutoria o extinción de la pretensión penal. Ahora veamos el principio de oportunidad. El principio de oportunidad es un instituto en el proceso penal que permite que sujetos activos y pasivos de determinados delitos arriben a un acuerdo sobre la reparación civil
que esto evite que el fiscal siga con el ejercicio de la acción penal o el juez dicte un acto de sobreseimiento. Esto es sumamente excepcional y solamente para los casos que sean permitidos por ley. Recordemos que el sistema de valoración tenemos prueba legal, íntima convicción y sana crítica racional. Prueba legal lo determina la ley al valor de la prueba. Íntima convicción lo determina la íntima convicción del juez, y el nuestro, que es el de la sana crítica racional, que da libertad de convencimiento a los jueces, pero siempre cuando sea de manera razonado y respetando la razón, la lógica, los principios de la ciencia, la experiencia común y obviamente la ley. Inadmisibilidad cuando el acto no cumple con las formalidades necesarias para que pueda ingresar al procedimiento.